Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. En esta oportunidad vamos a tejer estos lindos llaveritos de doble carita. Es una rosa y también una gerbera. En el video anterior hicimos esta margarita, este clavel y también un girasol. Si aún no los has visto, te invito a que visites nuestro canal, donde vas a encontrar más tutoriales tan lindos como este. Pero antes de empezar, quiero comentarles que la parte de la carita es exactamente como hicimos para nuestra margarita, para nuestro clavel y también para nuestro girasol. Es exactamente lo mismo. En el caso de los sépalos sí cambia un poquito en la parte del cambio de color. Te pido que me acompañes hasta el final del tutorial, ya que de esa manera apoyas mucho al canal para que siga creciendo. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a comenzar con la carita. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Seguimos con la vuelta número 4. Empezamos con un punto bajo. Después un aumento. Luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, y 2. Después un aumento, luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos.
Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 12 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Seguimos con la vuelta 13. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. En la vuelta 14 empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, después una disminución. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y antes de continuar vas a colocar los ojitos de seguridad. Entre la vuelta 10 y la vuelta 11, la separación de ojo a ojo es de 7 puntos bajos contando los puntos donde vas a colocar los ojitos. Ahora sí, vamos a continuar con la vuelta número 15. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta 16 empezamos con un punto bajo. Después una disminución. Luego 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y antes de continuar vamos a rellenar muy bien la cabecita. Y continuamos con la vuelta 17. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta 18 vamos a tejer 6 disminuciones y te van a quedar 6 puntos bajos. Bien, ya hemos terminado. Vamos a cortar la hebra y con tu aguja lanera vamos a cerrar este pequeño agujero. El siguiente paso es bordar las cejas y también la boquita. Con el hilo en color negro nos vamos a ubicar en la parte de arriba de cada ojo y vamos a tomar solamente 3 puntos.
Le puedes hacer una cara seria o una cara feliz. Eso ya depende mucho de ti. Aquí le voy a hacer otro diseño. También te ubicas en la parte de arriba del ojito. También cuentas 3 puntitos. Esta parte es bastante sencilla. Te vas al otro lado y repites lo mismo. Te ubicas entre ambos ojos y hacemos la boquita. Después que bordes la boquita, te vas a ir hacia la parte de atrás de la cabecita, o sea, al otro lado. Miren. Está como molesto y feliz, no sé. En este lado vamos a hacer los ojos bordados. También te ubicas entre la vuelta 10 y la vuelta 11. Tomas 4 puntos, subes una vuelta y aquí le damos una puntadita al hilo para poder asegurar. Te vas a un costadito del ojito porque le vamos a bordar una pestañita. Subes un punto y te vas al otro lado. Ahora, de ojo a ojo, la separación es de 5 puntos bajos. Y vamos a repetir lo mismo en este lado. Después de bordar los ojitos, vas a bordar la boquita. Tomas 3 puntos y formas como una U. También le das aquí una puntadita. Ahora sí te vas al costado donde empezamos. Y ya está. Miren. Ahora nos toca bordar las mejillas. Te ubicas en la parte de abajo de los ojitos. Tomas 3 puntos y vas a dar 2 vueltas. 1 y esta sería la segunda vuelta. Te vas al otro lado y haces lo mismo. En el otro lado de la carita también vamos a repetir lo mismo que estamos haciendo en este lado. Exactamente lo mismo. Y ya tenemos la cabecita de doble carita lista. Ahora nos toca tejer los sépalos en color verde. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en la vuelta número 2. Continuamos con la vuelta 3.
La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Seguimos con la vuelta 4. Empezamos con un punto bajo, después un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta 5 la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta 6 empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, después un aumento. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. En la vuelta 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 13 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y ahora nos toca la vuelta 14. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y ahora nos toca tejer los sépalos. Vamos a tomar solamente la hebra delantera. Empezamos con 2 puntos bajos, solo tomando la hebra delantera. Vamos, 1, 2. En el siguiente punto tejes un medio punto alto y 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y hacemos un punto deslizado. En el mismo lugar donde tejiste el medio punto alto, vuelves a tejer un medio punto alto. Vamos a repetir la secuencia. 2 puntos bajos. No olviden que es tomando la hebra delantera. 1 y 2 puntos bajos. Hacemos otro pico. Un medio punto alto. 2 cadenas. Retrocedes hasta la segunda cadena y un punto deslizado. En el mismo lugar donde hiciste el medio punto alto, vuelves a tejer un medio punto alto. Eso es lo que vas a repetir alrededor de todo el tejido, siempre tomando
la hebra delantera. Y para finalizar, aquí donde está tu marcador, haces un punto deslizado. Dejas una hebra de unos 8 a 10 centímetros, porque con esa hebra vamos a coser el ganchito para nuestro llavero. Ahora aquí en la parte interior tenemos 36 puntos o 36 hebras. Y vamos a tomar estas hebras que están en el interior del tejido. Entonces nos toca realizar la vuelta número 15. Con el color rojo hacemos una cadenita solamente para asegurar el tejido. Empezamos con 2 puntos bajos. 1. Mientras vas tejiendo tienes que ir ocultando esta hebra. Y 2 puntos bajos. Después una disminución. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. Al final te van a quedar 30 puntos bajos en esta vuelta número 15. Bien, ya terminamos la vuelta 15, ahora nos toca la vuelta 16. Vamos a tomar solamente la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. En total te van a quedar 30 puntos bajos. Y ya hemos terminado la vuelta 16. Vamos a cortar la hebra y con tu aguja lanera vamos a hacer un punto falso. La hebra que nos sobra la vamos a ocultar por el interior del tejido. Bien, ahora vamos a tejer los pétalos y vas a tomar las hebras delanteras que están en la vuelta 15, no en la vuelta 16, aquí al filo, no, sino en la vuelta 15, aquí abajito, miren, estas hebras en color rojo. Vas a tomar un punto y con tu hilo en color rojo vamos a tejer los pétalos para nuestra rosa. Hacemos una cadenita para asegurar el tejido y tejemos 7 puntos bajos. Empezamos. 1. En esta hebra donde has empezado coloca un marcador. Vamos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y donde hemos terminado en la hebra que está en la parte de abajo, vamos a colocar otro marcador. Bien, entonces tenemos 7 puntos bajos en esta primera fila. Tejes una cadenita, giras tu tejido y nos toca tejer la fila número 2. Aquí vamos a tejer 7 aumentos.
En total vas a tener 14 puntos bajos en esta fila 2. Ya hemos terminado la fila 2. Después vas a tejer una cadena y aquí donde está tu marcador, en esta hebra que está bien abajo, miren, en ese punto vas a hacer un punto deslizado, una cadena y giras tu tejido y nos toca tejer la fila 3. Aquí en la parte de arriba tenemos 14 puntos bajos. Entonces hacemos 6 puntos bajos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. En el siguiente punto, un medio punto alto y 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. En el siguiente punto, un medio punto alto. Después vas a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos bajos. Y ya tenemos el primer pétalo. Después vas a tejer una cadena. Y aquí donde está tu marcador en esta hebra de abajo, volvemos a comenzar otro pétalo de la siguiente manera. Empezamos en ese punto, un punto bajo, estamos empezando otro pétalo. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos empezando otro pétalo. Vamos a sacar este marcador y lo vamos a colocar aquí en esta hebra. Aquí, miren. ¿Listo? Entonces en esta primera fila ya tenemos los 7 puntos bajos. Una cadena y giras tu tejido. Nos toca la segunda fila. Aquí tejemos 7 aumentos. En total vas a tener 14 puntos bajos. Después de los 14 puntos bajos, una cadena. Y aquí donde está el marcador, en la parte de abajo, en este punto, haces un punto deslizado. Por eso es importante que coloques los marcadores para que no te pierdas. Una cadena y giras tu tejido. Nos toca la fila 3. Hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto, un medio punto alto. 2 cadenas, retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. En el siguiente punto, un medio punto alto. Después, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Una cadena para terminar. Y aquí donde está tu marcador en la parte de abajo, vamos a comenzar otro pétalo. Aquí es donde empezamos. Eso es lo que vas a repetir alrededor de todo el tejido. Y bien, ya hemos tejido 4 pétalos. Nos toca el último pétalo. Entonces aquí es donde vamos a comenzar a realizar el quinto pétalo. Vas a contar 7 puntos bajos. ¿Y dónde terminas? Justo aquí donde empezaste el primer pétalo. Aquí es donde vas a terminar. Miren. Por eso les decía que es importante que coloques tus marcadores para que no te pierdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí donde está tu marcador sería el séptimo punto bajo. Y vuelves a repetir lo mismo que hicimos en los pétalos anteriores. Y bien, ya hemos terminado. Aquí donde empezamos, en este primer pétalo, hacemos un punto deslizado. De esta manera estamos terminando. Esta hebra la vamos a ocultar por el interior del tejido. Pero antes vamos a colocar el ganchito para nuestro llavero. Aquí con el color verde. Y con el color rojo por el interior vamos a asegurar ambas hebras. Y bien, ya tenemos nuestra rosa lista. Ahora le vamos a colocar la carita. Miren, esto no se va a salir, así que no se preocupen, está bien seguro. Vamos a acomodar aquí los pétalos. Hice una en color rosada que me gusta bastante porque se ven los detalles mucho mejor. Para tejer los pétalos de nuestra gerbera, bueno, los sépalos es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son los pétalos. Vas a tomar una de estas hebras en color celeste. Estas hebras en color celeste son de la vuelta 15. Bien. Tejes una cadenita para asegurar el tejido. Esta cadenita no cuenta. Después vas a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Retrocedes hasta la segunda cadena y aquí es donde empezamos. Hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto bajo, aquí en esta hebra, haces un punto deslizado. En el siguiente punto, otro punto deslizado. Y aquí es donde volvemos a comenzar. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
retrocedes hasta la segunda cadenita y tejemos 5 puntos bajos en total. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto bajo de la base, un punto deslizado. En el siguiente punto, otro punto deslizado. Y aquí es donde volvemos a comenzar. Eso es lo que vamos a repetir hasta terminar. Bien, ya hemos terminado la primera ronda de los pétalos. Ahora, te vas de frente al primer pétalo, miren, y hacemos un punto deslizado. Así es como empezamos. Después un punto bajo, luego 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y terminamos con un punto bajo. 2 cadenas. 1, 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto bajo. En este lado vamos a repetir lo mismo. Un punto bajo. A ver, esto se está haciendo del rogar. Después del punto bajo, 2 medios puntos altos. 1 y 2. Luego un punto bajo y un punto deslizado. Y te vas directamente al otro pétalo, a la otra tirita aquí de frente, y empezamos con un punto deslizado. Después un punto bajo. Casi me equivoco, pero bien. Luego 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y terminamos con un punto bajo. 2 cadenas. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto bajo. Y en el otro lado repetimos exactamente lo mismo que hicimos en el lado contrario. Un punto bajo, 2 medios puntos altos, 1 y 2. Luego un punto bajo y un punto deslizado. Así es como terminamos. Entonces, eso es lo que vamos a repetir en todas las tiritas. Y así nos va a quedar. Terminamos con un punto deslizado. Tenemos en total 15 pétalos que hemos tejido. Esta hebra la vamos a ocultar por el interior del tejido. Aquí me he adelantado un poquito y ya he colocado el ganchito para nuestro llavero. Y como ya terminamos, vamos a colocar la cabecita. Como ya les había dicho, esto está bien seguro, entonces no se va a salir por nada. A menos que lo jales, claro. Acomodamos aquí y listo. Miren qué belleza. Este es uno de los llaveritos que más me ha gustado, a pesar de que es más laborioso por los pétalos, pero me ha gustado muchísimo. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Es muy fácil y ocupa muy poco material. Yo creo que para venta estaría genial. Y por qué no también para regalar. Ya que se acerca el Día de la Madre, es un lindo detalle. Y si has llegado al final de este lindo proyecto, quiero agradecerte por tu compañía. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.